persecución, de discriminación. Sin embargo, una cuestión sorprendente hoy, para la gente que mira desde otros lugares del mundo, que se dedican al estudio de las lenguas, una cuestión sorprendente es que haber pasado por todo eso que pasó Guaraní, ya en épocas de la colonia, en el tema de prohibirse su uso, y luego finalmente cuando ya los misioneros se habían dado cuenta que no iban a poder catequizar en castellano por la resistencia que tenían los nativos. Entonces viene finalmente por pedido de los propios misioneros una disposición de la corona española pidiendo que se haga la catequización en la lengua nativa más hablada. Él hizo el tema del guaraní, ¿verdad? Pero en ese proceso era catequizar, era meter a través del guaraní inclusive parte del castellano y sobre todo el tema de la religión. Y pasó tiempo y ese fenómeno también se hizo muy sensible en épocas de la guerra contra la Triple Alianza, ¿verdad? Que cuando antes, durante y después, en este caso era propósito de los aliados independientes del tema de la guerra, el tema de la eliminación del guaraní. Eso está documentado. Nosotros siempre solemos recordar en este caso a Bartolomé Mitre, que era el presidente argentino, que públicamente había dicho eso, ¿verdad? Que si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Termina la guerra, y ustedes saben perfectamente, hay un dato terrible, ¿verdad? Un 10% del Paraguay quedó diezmado. Y en ese proceso de reconstrucción, que muchas veces se atribuye a los grandes, a los héroes de ese tiempo, ¿verdad? Creo que más allá de los héroes con insignias, con jerarquías militares, con rangos de presidente, de parlamentarios, más que los héroes fueron las heroínas, fueron las mujeres paraguayas que volvieron a repoblar el Paraguay. Y el tema de las mujeres, sobre todo porque hablaban guaraní, y la cuestión es que ellas volvieron a educar a sus hijos en guaraní. Pasaron prácticamente 60 años y el Paraguay entra en la siguiente guerra, que es la guerra del Chaco, que justamente el día de ayer, 12 de junio de 1935, se producía el armisticio, o sea, el cese de hostilidades. La firma del tratado se dio 3 años después. Y a partir de la guerra del Chaco también, así como la guerra del 70, López había convocado a los más entendidos en guaraní y les pidió que hicieran un alfabeto, que hoy llamamos un ACGT, ¿verdad? Y habían hecho, y con ese alfabeto se imprimieron los llamados periódicos de trinchera. Bueno, y entre ellos estaba uno muy conocido, que hasta hoy, seguramente más de uno habrá escuchado, que es el famoso Cabisuí. Y el Cabisuí en este caso era un medio donde se publicaban de todo, pero sobre todo en guaraní, de poesía, prosa, que siempre tenían la característica de levantar la moral de los soldados y también en este caso generar burlas al adversario de ese momento. Y ocurrió la guerra del Chaco, un fenómeno muy interesante cuando uno de esos grandes personajes que hoy se recuerdan en el Paraguay comenzó a intervenir y estuvo presente en muchos momentos anteriores en el desarrollo y obviamente posteriores a la guerra del Chaco. Y ese fue Emiliano Re Fernández, ¿verdad? Emiliano Re Fernández tiene muchas canciones donde él relata lo ocurrido en la guerra. Y una de las más conocidas es la famosa canción 13 Tuyutí, donde él mismo participó de la batalla, fue uno de los combatientes, y cuenta que fue una jornada muy complicada, muy trágica, con mucha sangre, muchas muertes. Y él, cuando terminó la batalla, más o menos a la tardecita, antes del oscurecer, impresionado por lo que tenía ante sus ojos, una cantidad muy numerosa de muertos, él se sienta y se calcula, algunos dicen 1 hora, otros dicen media hora, después de haber terminado todo, él comienza a escribir la letra donde narra todo lo que ocurrió solamente en esa batalla. Y el que escucha normalmente esa canción, hoy día inclusive tiene un ritmo vibrante y muy fácilmente la gente sale y baila, ¿verdad?
pero aquel que escucha atentamente las letras, normalmente no va a querer bailar, ¿verdad? Porque hay menciones muy trágicas que él hace en la letra de 13 Tuyuquín. Bueno, y pasó tiempo y ya en la posguerra del Chaco comenzó a aparecer una generación de intelectuales, de gente muy preparada, que comenzó a, más que preocuparse, a ocuparse del guaraní. Y en ese proceso de ocuparse comenzaron a aparecer los lingüistas, y comenzaron a hablar de una gramática del guaraní. Un poco antes de la guerra ya hubo un gran personaje también en la historia del Paraguay, que fue el sabio Moisés Bertoni, cuya sede, digamos, de vida y de muerte está acá cerquita nuestro, el puerto de Bertoni, ¿verdad? Entonces, ya Bertoni había trabajado creando una academia de lengua guaraní y también con eso un sistema de escritura. Y después, repito, viene la guerra y después de la guerra, muchos de los que compartieron algún momento con Bertoni siguieron trabajando en forma particular por el guaraní. Y uno de ellos fue, digamos, el prócer de la enseñanza del guaraní, hoy que en vida fue el doctor Reinaldo Julián de Cruz La Rosa. De Cruz La Rosa fue el que estructuró el estudio del guaraní, así como conocemos hoy, cómo se escribe, y cuando uno estudia las clases de palabras, uno dice sustantivo, adjetivo, ese estudio profundo que él hizo en el guaraní, y lo mismo con la parte de la sintaxis, la oración en guaraní, etc. Empieza con él y se van sumando otras personas. En 1967, cuando se reunió la Convención Nacional Constituyente para elaborar una constitución nacional, ya el propio de Cruz La Rosa, junto a otras personas renombradas, habían presentado una solicitud bien fundamentada a la Convención Nacional Constituyente pidiendo que el guaraní ya sea idioma oficial. Sin embargo, por aquello de que había mucho que en ese momento todavía venía con esa rémora, con esa especie de sensación de desprecio, de discriminación, finalmente se aprobó el reconocimiento de la lengua guaraní como lengua nacional con el castellano, pero se declaró de uso oficial el castellano español. Eso por una parte le dio por primera vez un rango constitucional al guaraní, y si hoy ustedes escuchan que se habla del Día del Idioma Guaraní, se dice que el 25 de agosto, eso tiene que ver con esa constitución, que fue promulgada el 25 de agosto de 1967. Bueno, allí se incorpora el guaraní, tiene el rango constitucional, pero esa constitución también marcó esa preferencia hacia el castellano, porque la gente decía, no es importante, realmente hablar lugares, de minte, ¿verdad? En cambio, para todas las actividades públicas, para todos los acontecimientos sociales de relevancia, lo primero que estaba ante la vista de la gente era el español o castellano. Bueno, pasó tiempo y fueron apareciendo allí algunas instituciones que comenzaron a reivindicar, a intentar jerarquizar, fortalecer, darle más difusión. Y así se crea un profesorado de lengua guaraní en 1971. Y en 1973, en la Universidad Nacional de Asunción, fue la madre también acá de la UNE en su momento, lo que vio la UNE en algún momento fue Universidad Nacional de Asunción hasta que se independizó. En esa universidad de la UNA se habilitó la licenciatura en lengua guaraní, que fue la primera y es la más antigua licenciatura en lengua guaraní en nuestro país. Desde el 73 hasta el 2023 y ahora el 2025 estamos hablando de 52 años de licenciatura en lengua guaraní en la UNA. Pasó tiempo y nosotros, dentro de un espacio que formamos parte de la carrera de lengua guaraní en la Universidad Nacional, fundamos una institución que hoy pasó a ser probablemente la institución más grande que se dedica a la difusión del guaraní, que es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Nosotros
comenzamos a darle una mirada diferente, porque hasta ese momento cualquier persona que quería una formación en el ámbito de la educación superior, si no estaba acá y estaba en cualquier otro lugar, por decirle Caguazú, San Pedro, Pedro Juan Caballero, Misiones, etc., necesariamente tenía que ir a Asunción. Y entonces, a partir del Ateneo, nosotros comenzamos a descentralizar. Al punto que acá, justamente en Ciudad del Este, en el año 1992, nosotros empezamos a formar profesores de guaraní. Hasta este momento que sigue funcionando, hay una licenciatura y una maestría en lengua guaraní acá. Y eso se difundió a 100 distritos, donde se han formado muchos docentes, y son muchos de esos docentes los que hoy hacen el papel de defensores de la lengua, ¿verdad? De donde están ellos, alguien viene y pregunta o alguien pone en manifiesto algo, y normalmente esa persona ya preparada está en condiciones de decir por qué razones se tiene que hablar, por qué se tiene que escribir, por qué se tiene que enseñar. Bueno, eso en 1985. En 1987, el Ministerio de Educación, que anteriormente era Ministerio de Educación y Culto, declaró obligatoria la enseñanza del guaraní en lo que entonces se llamaba ciclo básico del bachillerato, lo que hoy día es el tercer ciclo de la educación escolar básica. Hoy decimos séptimo, octavo y noveno. En aquel tiempo era primero, segundo y tercer curso. Después venía el cuarto, el quinto y el sexto. Bueno, y entró en los tres primeros cursos desde 1987. Una especie de sándwich. Terminada el tercer año, y ya cuarto y quinto y sexto ya no daba guaraní, y todo lo que a lo mejor pudieron haber aprendido prácticamente se olvidaban ya después. Bueno, pues, al fin y al cabo entró masivamente. Y en 1992, cuando se estudia la nueva constitución, la que hoy está vigente, nosotros tuvimos la oportunidad de ir varias veces junto a los convencionales, hablar de alumnos, hablar por bancada, hablar con todo lo que podíamos, y finalmente se aprobó el reconocimiento del guaraní como idioma oficial. Y en 1994 empieza lo que se llama, todos conocemos hoy como la reforma educativa, que en este momento tiene 31 años de vigencia, y recién allí es cuando el guaraní por fin hizo ese recorrido que cualquiera hace, ¿verdad? Empezar la trayectoria como mínimo en el primer grado, ir hasta el noveno, hacer la secundaria, primero, segundo, la media, tercero, y luego entrar al ámbito de la universidad. Y hoy un requisito que está establecido por el Consejo Nacional de Educación Superior, que ustedes conocen con el nombre de CONES, es que todas las universidades que se van a habilitar o que piden su habilitación tienen que necesariamente en todas sus carreras tener incluida la materia que llamamos lengua guaraní o idioma guaraní. Y paralelo a eso, la otra institución que cubre el ámbito de la educación superior es lo que se llama la evaluación para la acreditación, que es la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, la ANEAES. Hoy también pone como requisito la inclusión del guaraní en las distintas carreras. Es decir, yo quiero que una carrera, sea cual sea, sea en este caso evaluada y acreditada. Para eso necesariamente en la malla curricular tiene que estar incluido el guaraní. Bueno, con todo ese antecedente que les estoy contando, que es parte de lo que desarrollé el otro día, llegamos hoy a esta realidad social, ¿verdad? Que entiendo que en este caso fue el motivo que hizo que se genere también este curso, y dentro de este curso la inclusión del guaraní. Por una parte, sus aspectos teóricos, históricos, sociales, como lo que yo estoy haciendo, y por otra parte lo que sería un poco de la práctica. Y allí nosotros nos encontramos hoy con esta realidad. 38,5% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní metroñén. O sea, Ircoaga castellano, Ircoaga, Iguazú y castellano. Ya, esa es una realidad que está por acá cerca, está en Caguazú, está en San Pedro, están todos los departamentos. De hecho, yo acabo de hacer una prueba acá a todos los que iba preguntando para Teclópico, tribunales. De modo que estuve a Yerrudo, y todo el mundo me fue respondiendo a guaraní. Entonces, es una cuestión que está acá, no es una cuestión que está allá lejos, allí tenemos que ir a 10 cuadras acá, y allí una cuadrita y los que están allá
Bueno, esa es una cuestión que está vinculada. Solamente que en este caso me refiero por un ratito les invito a convertir 38,5 en 40. Y 40% del Paraguay se comunica exclusivamente en guaraní. Prácticamente poco o nada de castellano. ¿Verdad? Y allí en ese 40%, si multiplicamos por 6 millones, 109.000 que somos ahora según el último censo, si por 424 estamos hablando, si quieren ustedes, de 2,5 millones de paraguayos que solamente se comunican en guaraní. Incluso esto que les estoy mostrando es parte de una encuesta integrada de hogares. Y en esta encuesta ustedes van a ver allí que se tomó como, muchas gracias, se tomó como referencia a personas con más de 5 años. Y acá un dato muy interesante es que hay muchísimos niños de alturas pequeñas que nacen y siguen hablando guaraní. Y si toman ustedes el siguiente del rango que está acá, dice guaraní castellano, 30,6%. Es población bilingüe. Pero el otro día yo explicaba algo interesante, no sé si acá entre ustedes, alumno o alumna, pero seguramente parte del total del curso, o si salimos acá, ¿verdad? Pero repito, yo puse hoy a Andú, y nadie, quiero que haga Andú. Y entonces va a ocurrir algo interesante, que hay personas que usan ambos idiomas y pueden usar acá el tercero, que es el portugués, pero que tuvieron como lengua materna al guaraní. Buenas noches, equipo grande. Bienvenida. Permiso. Sí. Entonces, en ese punto es que le decía yo la clase que tuvimos en forma virtual, que hay mucha gente que primero aprendió a hablar guaraní y después aprendió castellano. Y como ejemplo me ponía yo, y acá está sentada mi esposa, los dos somos guaraní hablantes, ¿verdad? Y hemos aprendido, hablamos perfectamente castellano. Pero mi proceso de adquisición del castellano llegó a los 6 años. Más guaraní me era castellano. Y eso me marcó a mí el tema. Yo contaba el caso de la escuela, que cuando yo había ido al primer grado, así en una sala como esta, y mi abuela, abuela Menguígena, me llevó y me ubicó frente mismo y me dio unas orientaciones. Yo guaraní me metí, me explicó todo guaraní y entre otras cosas me había dicho que iba a entrar una persona vestida de blanco y que esa iba a ser la que nos iba a enseñar. El nombre que ella usaba era señorita, no era ni maestra ni profesora, la señorita, porque esta es la señorita que no aprende en boqueta. Y tal cual, pasó todo lo que pasó, ¿verdad? Inclusive me hizo una advertencia previa, me dijo, pues llegamos tan temprano que fuimos los primeros. Y entonces me dice ella, en este tata mucha criatura de tu edad. Entonces fueron llegando, ¿verdad? Todo con el papá, la mamá dentro de la sala. Salimos para la formación, entramos y allí ya no había papá y mamá que podían quedarse. Y yo, mi abuela de hecho me dijo, siendo que no te metas, ni que no vayas a llorar. Y entonces, Javi, el niño ahí, que mañana se deja y me trajo agua. Pero yo escuchaba el llanto de todo el mundo, de Sancha allá adentro. Se la sentaba ahí, mañana se aquí, pero en la abuela, en la puerta estaba bajando. Y después viene la siguiente parte, que para mí sigue siendo una pintura de lo que en muchas partes del Paraguay ocurre. Por eso yo cuando hablaba con el doctor Antero Prieto, y me decía él que íbamos a incluir dentro de nuestro curso de oratoria el tema del guaraní, para darle un sustento. Esto que yo estoy haciendo acá es poner a disposición de ustedes situaciones probadas, son hechos ciertos como estos que están acá. No hay que lleno que yo estoy diciendo. Todo lo que yo estoy diciendo yo puedo sin ningún problema demostrarlo a ustedes. Bueno, entonces recuerdo que entró por fin la señorita y comenzó a hablar. Yo no le entendí una miserable palabra. Y yo decía entre mí, y uno dice, yo me acuerdo, ahora tenía 6 años,
así decía, yo decía entre mí, en el tema ni esta, yo decía, está por hablar, va a hablar. Y va a hablar era para mí, hablar en guaraní. Ella hace rato estaba hablando castellano. Yo no le entendí una miserable palabra, ¿verdad? Y al final me pasé toda la mañana, salimos del receso, volvimos a entrar, otra vez le dio a escuchar y entre mí, en el tema ni esta. Nunca habló guaraní. Nunca olvido también que salimos, mi abuela me lleva de la mano y por el camino a casa me contó todo lo que pasó en la escuela. Yo aprendí la lección con mi abuela llevándome de vuelta a casa. Y eso pasó por meses. Llegó un momento en que intenté rebelarme, ¿verdad? Y llego ya a mi casa a una siesta, mi papá llegaba a su trabajo y le digo, yo andas a Ceresma, ya no quiero ir. Bueno, yo voy por el país y yo le decía, pues de todo me decía, ¿verdad? Campaña, indio, mianza, isna. Y entonces, cuando le dije eso, hasta ahora recuerdo que sacó el cinto y me dijo, orejota para atrás, ligata. Ayuda, que la escuela, el ligacero. Y estuvo así, hasta que, bueno, gracias a eso yo aprendí, obviamente forzadamente, con muchas complicaciones en el castellano, y de allí estoy viniendo. Por eso estoy diciendo que esto que yo les estoy contando, mirado desde el punto de vista del hispanohablante, porque ya es bilingüe, es como yo puedo decir, ¿qué me importa a mí? Yo hablo castellano, y yo hablo portugués, ¿qué me importa a mí lo que hablo guaraní? Si esa mirada es una mirada terrible, porque estamos hablando de gente que tiene derechos, y acá hablamos de derechos humanos, no solamente de derechos lingüísticos, derechos humanos, ¿verdad? Esa sensación tan desagradable de estar en un lugar y no entender nada, es lo peor que puede haber, lo peor que puede haber. Y entonces, justamente eso acá, no sé si se va a escuchar, pero quiero nomás mostrarles algo que acabo de encontrar. Un segundito, por donde está mi cursor. Acá, bueno. Recién estaba mirando, en algún momento se pasó esto. Imagínense que el padre, este es el padre de un joven que hoy está en Europa. Un joven que tampoco habla ni bien castellano, que ahora ya aprendió, está haciendo todo el esfuerzo y está hablando otro idioma. Pero el papá deja en evidencia acá lo importante. Como su hijo se volvió muy importante, $13 millones pagaron por el Italia. $13 millones, el jugador paraguayo más caro de la historia, ¿verdad? Ni todos estos otros que hoy están jugando costaron tanto en su primera venta. ¿Y qué pasó con el papá cuando los periodistas fueron a entrevistarle? Él le hace una entrevista en castellano y él le mira al periodista y después le dice, ¿Nena se guaraní? Le dice. Y le forzó a, como pudo el periodista, tuvo que hacer algo ahí, ¿verdad? Fíjense, este es el padre de este muchacho que es de Maracaná. Ahí está, famoso. Está simplemente una muestra. El papá, el jugador más caro del fútbol paraguayo, $13 millones. Ramón Sosa, el papá guaraní hablante. Que llena ese guaraní, le dice. Yo no entendí castellano, le dice. Y después interviene una periodista y le dice, vaya de niña tú. Y él, antes de eso, le dice al periodista, si era un grande por andar y no será pire. Obviamente él intuyó la cuestión, pero definitivamente es una forma de agresión también contra él, ¿verdad? Cuando el periodista se da cuenta de esto, hace siempre el esfuerzo. 30,6%, una mayoría que primero habló guaraní y después aprendió castellano. Ustedes que están acá son parte de eso, yo, muchísima gente acá también. Gente que está en el ámbito de la justicia, en el ámbito médico, en el ámbito de la actividad pecuaria, agraria, todo. Y mucho de lo que se hace en la vida cotidiana funciona guaraní. Desde aquella mamá que puede venir y referir alguna patología, mucho luego, no estaba chévere, ya, ya veo patos, y yo tengo que decir, y me va a decir probablemente el que tiene problemas de algo, no me va a decir
decir hepatitis B, o para otro ictericia, que es lo que yo dije el otro día en la clase. Le digo, ay, se digo, ay, y no le puedo culpar. ¿Por qué? Porque el medio dentro del cual se formó es un medio guaraní hablante. El hecho de hablar guaraní no implica ninguna culpa de nada. Acá puede haber gente que nazca, viva y muera guaraní si quiere, y nadie le puede obligar tampoco a aprender castellano, puede vivir su vida guaraní. Sin embargo, en la necesidad la gente tiene que rebuscarse y aprender, y allí es cuando uno se da cuenta, ya estando en ese nivel de la profesión, que escuchamos a los estudiantes de socorro, alguna enfermera, ¿quién entiende guaraní? Y enseguida viene, ¿dónde puedo estudiar guaraní? ¿Quién me puede enseñar guaraní? Inmediatamente, ¿por qué? Porque allí en la realidad uno es. Mientras tanto uno está guardadito en la casa, en el auto, en la facultad, uno se manda la parte, ¿verdad? Pero sale a la realidad y se encuentra con eso. Los abogados también, ni qué decir los que trabajan en materia agropecuaria, los docentes, ambos dejando y cuadra guaraní, creí que estamos, no movemos años. ¿Por qué tan de problema y tan de y esa es una cuestión fundamental. Ven ustedes, si suman estos dos porcentajes, de guaraní hablante solamente y de guaraní castellano hablante, tenemos allí 70%, que puede ser más. Y eso implica, demuestra que el guaraní es el idioma más hablado del Paraguay, con todas las represiones, persecuciones, porque yo le decía, de aquellos que se arrodillaron, arrodillado por hablar guaraní, con que culpable, castigado detrás de la puerta por hablar guaraní. El grupete que les decía, no, hay tantos ejemplos, yo tengo registrado historias, donde hoy siempre alguien se acerca y me dice, a mí me pasó esto, a mi mamá, a mi papá, le hicieron esto. Te digo, y no vas a hacer, guaraní no llega, pero el tema era, ¿y qué otro idioma hablar? Y ese fue siempre el único idioma más hablado. Bueno, esto es lo otro que yo mencioné cuando eso, y lo que quiero mencionarles acá solamente quería citar, como repito, que estamos un poco en la introducción de esta primera parte, hacerlo presencial, lo que dije en forma virtual. Acá algunos datos de estudiosos, en este caso de la cultura guaraní, ¿verdad? En general de las culturas indígenas. Este primero que está acá es Guido Bogliani, un italiano, jovencito, que inclusive murió acá en una de sus expediciones, en la tercera expedición que hizo al Alto Paraguay, mi Chamacoco, allá en la parte más alta del Paraguay. Cuentan que él, ilusionado como muchos de los que recorrieron toda esa región, siempre se hablaba de una gran riqueza en el Alto Perú, a Teatear y Bogar. Y cuando fue, cuentan que por el camino lo mataron, nadie nunca tuvo la certeza de quién. Se apresó a un indígena, pero un año después se lo liberó. ¿Por qué? Porque nadie tuvo pruebas en contra de él. Finalmente su crimen, hablando claro y pronto, quedó impune, ¿verdad? Este es el primero. El otro, que también ya les mencioné hace un momento, es el caso del gran sabio que tuvo el Paraguay, que tuvo el mundo, que fue Moisés Bertoni, que vuelvo a repetir, acá cerca nuestro está lo más grande que él dejó, y lastimosamente, tristemente, no promocionado y muchas veces ni siquiera conocido por la gente que está acá más cerca, ¿verdad? Ni le digo lo que va a hacer allá por Asunción mi compañía, conmigo es en duda, pero uno habla de cultura, o uno habla de los grandes protagonistas de la intelectualidad paraguaya y salta el nombre de Bertoni en cualquier lugar del mundo. El más importante referente en materia de antropología, de ciencias sociales en el mundo es Moisés Bertoni. Bueno, este fue el segundo, tiene un libro que el otro día les recomendé, se llama La civilización guaraní, el más conocido, un libro que tiene 3 tomos, ¿verdad? Muy interesante. Este fue el otro, León Cadoga, yo les conté brevemente la historia. Él vivió con los Muyá, escribió un libro que se llama Aigura Pitá, que justamente hace más o menos 10 días, en uno de estos famosos videos que en los medios de comunicación me suelen hacer, hablé de esto y impresionó mucho a la gente, ¿verdad? Había personas que decían, pues yo nunca escuché de esto, nunca conocí. Y bueno, eso se le dio a Cadoga. Él vivió con ellos, él
fue bautizado como un Huigá guaraní, se le puso un nombre indígena. En el momento que uno tiene el nombre entre los nativos, sobre todo guaraní, uno pasa a ser uno de ellos. Y Cadogan escribió ese libro y otros más, pero les recomiendo Aigú. Aigú es la palabra, lo que para nosotros es el barullo, el ruido. No dice Yaigú estéreo, allá es Yaigú, doña Ocapio. Yo digo eso y acá todos vamos a entender como barullo o ruido. En el mundo guaraní, el Aigú es la palabra oral, la palabra verbal. De hecho, la tradición indígena es una tradición netamente oral. Allí que el tema del uso de la escritura es una cuestión muy relativa entre ellos, ¿verdad? Ya es en el ámbito de la sociedad paraguaya el tema de la escritura guaraní. Esta es la doctora Branislava Susnik, otra gran pero extraordinaria mujer que tuvo Paraguay sin haber sido paraguaya de origen. Yo tuve la oportunidad mucho tiempo de tratar con ella, directora del Museo Etnográfico Andrés Barbero de Asunción, la que montó el museo, que es considerado probablemente el tercer museo más importante de América, tal de Nueva York, del Río de Janeiro, y cualquier estudioso del ámbito de las ciencias sociales que viene a Paraguay, lo primero que pide es ver el Museo Andrés Barbero. Acá, lastimosamente también poco conocido. Este es el más joven de los estudiosos, que lastimosamente murió joven también. No tenía 40 años cuando murió, José Perazo. Y de él es el trabajo que les mencioné del nombre de caballero, que él hizo un estudio muy valioso, el primero de todos, sobre la antigüedad de las poblaciones acá en el Paraguay. Y este es en este momento el referente más importante, que es José Zanardini, sacerdote. Él trabaja mucho con las comunidades indígenas y él aprendió algo que donde va suele decir, pide respeto a las creencias, a la cultura, a la religión que tienen los indígenas. Y llegó a la conclusión que de hecho muchos tenemos, de que una cuestión salvaje es ir todo el tiempo a molestar a los indígenas, a llevarles la palabra de Dios cuando que nunca fueron cristianos. Ni siquiera quieren ser cristianos, pues nosotros lo obligamos. Pues. Y en muchos casos inclusive es tan chocante cuando a veces a los indígenas se les dice vengan acá y si ustedes vienen y practican nuestra religión, nosotros le vamos a dar galletas, le vamos a dar fideos, le vamos a dar esto. Y hay imágenes tan dolorosas de mujeres que dicen ajasego becerego abre pastor o meneo de por el una a caruceramos porque está materaco abre, con lágrimas diciendo eso a una señora. Lastimosamente así se les juega. Hoy la situación de ellos, en lugar de mejorar, empeoró. Y estos nombres son los que yo les voy a recomendar. Es gente que hizo un trabajo muy limpio, o sea, éticamente hablando, desde el punto de vista de la investigación de la ciencia. O sea, esta gente que no manipuló, porque hay mucha gente que manipuló y en esa manipulación ya le pusieron como salvaje, como de uñas largas, como sucio, las peores referencias, ¿verdad? Y justamente Perazo tiene una obra muy interesante donde él rescata de varias obras todos esos comentarios maliciosos que se hacían en contra de los pueblos indígenas. Bueno, esto otro que está acá es lo que se conoce en esta parte que estamos estudiando. Repito, la intención nuestra acá con ustedes es darles la información que en este caso les permita a ustedes actuar con información veraz, con datos científicos. Bueno, esto que ven acá es lo que comúnmente se llama una urna funeraria. En esto ellos entierran a sus muertos hasta hoy. Estamos hablando hasta hoy con ese triste episodio que diariamente todos pasamos y donde en todos los medios se habla de los indígenas en tiempo pretérito. Los guaraníes vivieron, se alimentaron, recorrieron y resulta que están todavía vivos. Están vivos. No son muchos, según el último censo, de los 6.140.000, 140.000 habitantes del Paraguay son nativos indígenas. Y de los 140.000, aproximadamente 100.000 hablan guaraní.
pertenecen a lo que se llama la familia lingüística guaraní. Y usan estas urnas. En algún momento Erazo, de quien les hablé recién, recorrió el Paraguay buscando vestigios de estas urnas funerarias. Un día le avisan de que en el pueblo de Caballero, allí en Paraguay, habían encontrado estas urnas. Algunas estaban rotas porque las carretas, sin que supieran ellos de qué se trataba, cruzaban por encima y bueno, cruzaron y rompieron varias de las urnas. Lo concreto es que esto se estudió con la técnica del carbono 14, y en el tema del estudio con la técnica del carbono 14 se encontró que los más recientemente enterrados, porque estaban más cerca de la superficie, tenían 990 años de antigüedad. Estoy hablando de 1988. Pero lo llamativo es que los que estaban a 4 metros de profundidad, los más profundamente enterrados, tienen 3.620 años de antigüedad. Yo acá nomás hice un cálculo con ustedes el otro día, les decía, a 3.600 quiten los 500 años de descubrimiento de América y sobre 3.120 años de historia. Acá es lo que no tenemos ni la más pálida idea. Pero les dije, hagamos un ejercicio diferente y en vez de restarle 500, restémosle los 2.000 años de Cristo. Y eso significa que en 1.600 años antes de Cristo, acá en Paraguay había gente viviendo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la ciencia, esto está documentado. Hay laboratorios que emitieron en este caso su dictamen. 3.620 años había gente acá. Pero lo más llamativo, probablemente más que esto, va a ser el que les mostré, que corresponde acá al Alto Paraná. Que tiene que ver con esta imagen, que está muy cerca nuestro, acá, un segundito, muy cerca nuestro, porque cuentan que en 1993 se comenzaron a dar estos resultados. Esta es una urna acá encontrada en la zona de construcción de la represa de Itaipú. A esto le llaman los indígenas yapepó. Yapepó es una urna funeraria. ¿Sí? Y esta urna, yo les decía también, tiene algo muy interesante acá al borde. Tiene un borde ornamentado, que también les expliqué para toda la gente que hoy se dedica al estudio de estas urnas, son como códigos de barro, porque esas impresiones, hasta hoy de todas las que se encontraron, no hay una sola que se parezca a la otra. Ven otra vez acá, los huesos adentro, y el informe, creo que tengo acá. Fíjense en este dato. El hombre que vive acá en el Alto Paraná, acá a 5 kilómetros de nosotros, tiene 8.000 años de antigüedad, los más nuevos recientemente enterrados, y 10.000 años los más antiguos acá en el Alto Paraná. 10.000 años. Y está acá nomás, el Museo de la Tierra Guaraní, el Museo de Historia Natural, todo. Entran aquí y dan los documentos. Entonces hizo el trabajo en laboratorio. Eso tiene una garantía, un informe técnico. Y en ese informe se indica que se usó una técnica que se llama del carbono 14 para descubrir la antigüedad de estos fósiles que corresponden al hombre del Alto Paraná. De acá, repito, acá se quitan nomás. 3, 4 kilómetros, 5 kilómetros y todo el entorno de Ciudad del Este. Si miramos entonces los abuelitos más antiguos acá tienen 10.000 años, ¿verdad? Y obviamente la ciudad más antigua está un poco más allá que Itaquí, es la primera ciudad grande, o sea, primer distrito probablemente del Alto Paraná. Y acá les muestro esto último, esto de Itaipú, del Alto Paraná, se dio a conocer entre 1993 y 1994, esos resultados que acabo de mostrarles. Y el último trabajo se llevó adelante en el 2007 y terminó en el 2009. Y esto, de hecho, ya no le voy a mostrar la urna, pero le voy a mostrar algo que se encontró en el lugar, y son las famosas inscripciones rupestres, que era una cosa rara para muchos investigadores, nunca hubo una referencia del caso del Paraguay hasta que llegó este grupo multidisciplinario de España, y lo primero lo que se encuentra era esto. Sorprendido ellos, y dije, pero esto es una cosa interesantísima. Llevaron, inclusive recortaron con una sierra especial, llevaron a unos 2 metros por 1,5 metros, creo que llevaron, hicieron todos los estudios. En el 2009 devolvieron, y al devolver ellos vieron este resultado. Acá está. El hombre que vivió en la zona
Yo lo que vi es el Amambay, departamento cerca de Capitambao, 5.200 años los restos más recientemente enterrados y 12.000 años los más antiguos, 2.000 años más que el hombre del Alto Paraná. Esto es del año 2009, son informes técnicos, documentados. Yo el otro día les decía, con que ustedes pongan este nombre, José Antonio Las Heras, ahí está escrito, ponen en su buscador y ponen la lava Amambay y van a recibir un montón de información de los trabajos de prospección arqueológica que se hicieron acá, en el Alto Paraná, perdón, en el Amambay. Y este fue el responsable, lastimosamente el doctor Las Heras falleció hace un tiempo, pero todo el resultado de la investigación está totalmente publicado. Hay libros, documentos y mucha información sobre esto en internet. Bueno, estos son los tres datos que yo mencioné. ¿Cuál es la idea con esto? Repito, que ustedes tengan el poder. ¿Quién tiene el poder? El que tiene la información. Ese es el secreto. El que tiene la información tiene el poder. El que no tiene la información no tiene nada. Y acá lo que busco yo con esto es también empoderarles a ustedes. Con cosas, cuestiones, datos, acontecimientos, hechos, lo que quieran, totalmente documentados como esto. De esto hay libros, hay publicaciones, todo. Lastimosamente, esto nunca se promocionó en el ámbito de la educación. Esto no está en los libros de la escuela y del colegio. Está allí. Y si no es por algo como esto, normalmente no se conoce. Yo donde suelo ir, suelo comentar de esto. Bueno, acá un poco el recorrido de esas dos clases. Y voy a entrar seguidamente a la parte para tener un pequeño proceso y después venir a lo último. ¿Sí? Pregunta hasta acá, ¿alguna consulta, algo que todo esto es una especie de síntesis? ¿Haya algo que quieran aclarar, preguntar, ensacanas, adelante? A mí lo que me llama la atención es que los guaraní vivieron toda en esta zona de Paraguay, la zona de ¿cómo es que son los paraguayos, y también? Inclusive tengo entendido en Brasil, en Brasil también hay todavía pueblos. Claro. Resulta que el territorio guaraní es un territorio muy grande, empezó en el Caribe, y desde el Caribe, yo les he explicado a ustedes bajando cerca de Venezuela hasta el nombre de un país, que es Guayana, para nosotros bien pronunciado Guayaná. Aná es una palabra guaraní, y Guayá tenés Guayaquí, Guayá. Guayá quiere decir, Guayá Guará es persona, gente, y Aná quiere decir pariente. Y los que están acá, estaban los Guayaquí, que viven acá, una parte en Canindeyú, otra parte en Caraguazú, y una parte más numerosa en Cagazapán. Nunca fueron considerados guaraní por sus hermanos del entorno. ¿Quiénes son sus hermanos hasta hoy? Los que están en el norte son los Painta Veterán, y los que están del norte a sur son los Huigá Guaraní, y los que están acá cerca nuestro, de acá de Alto Paraná hacia Canindeyú, que son los Abá Guaraní. Son tres naciones guaraní que tienen en común un parecido notable. Yo más o menos, por mi porte, tengo una característica muy parecida a la de ellos, ¿verdad? Por la piel, etc. Los H, a quienes ellos le llamaban Guayaquí. Guayaquí quiere decir los que no son nuestros, los que no son nuestros parientes. Guayá, personas, y extraños. Por eso dicen Oñemboquí, decimos nosotros cuando. ¿Qué significa? Se enamoró de alguien, tiene un novio, pero el novio no es de la familia. Ki significa extraño, Guayá, Ki. ¿Por qué? Porque los otros veían a los H más bajos de estatura, porque son bajos de estatura, los ojos más estirados y la piel más amarilla. Y por eso los que estaban en el entorno le llamaban a ellos Guayaquí. Ellos entre sí se llaman H. H, no es H, sino H, Chachechi. Y esa es. La región viene de Guayaná, llegamos acá a Brasil, el territorio guaraní, o decir Maracaná. Acabo de mostrarle al papá de Ramón Sosa dónde vive Maracaná. ¿Qué es lo que es Maracaná? Un loro, una variedad de loros, ¿verdad? Uno dice Itamaná, ti, dicen ellos, pero escriben Itamaná, ti. No olviden que en el castellano y en el portugués no existe la U. Entonces, en sustitución salió la I, ¿verdad?
Y entonces está piedra maná deforme y el lugar donde abundan las piedras deformes, ¿verdad? O uno dice Yacarepaguá. El yacaré es el nombre guaraní. Y hay yacaré overo, yacaré jun, Yacarepaguá. Es una variedad de yacaré con nombre guaraní, ¿verdad? Vamos acá a la Argentina y acá en Formosa está Pirané. Yo puedo ir a Corrientes y está Curuzú-Cuartiá, Murucuyá. Puedo ir un poco más hacia Misiones y está el lugar donde nació San Martín, que es Yapeyú, que es Yapeyú. Bueno, y finalmente voy más al sur y encuentro Uruguay, que es Uruguay, así como Paraguay es Paraguay. La forma incorrecta es Paraguay, la forma correcta es Paraguay. Y les decía yo, cualquiera que está acá en algún momento tiene que hacer una gestión en una asunción. Yo voy a decir, ajata Paraguay. Paraguay decimos. Y esa es la pronunciación correcta. En el caso de Uruguay, un Uruguay es un caracol de mar. Y es el río. Eso también les expliqué el otro día, que todos los ríos y lugares tienen el nombre por la presencia abundante de un elemento natural en el lugar. Si te dicen Bocayatí, ahí, en el momento que se nombró, hay planta Bocayá. Y tiene el conjunto, un cocoteral, ¿verdad? O si yo digo, por ejemplo, aguaití, el aguaí es una planta, y tí es el lugar donde abundan los aguaí. Cuando se trata de animales usamos la terminación cuá, les decía, digo ya guarete, cuá, guazú, cuá. Y cuá no es agujero solamente, cuá es el lugar donde abunda una especie, ¿verdad? Decimos cambacuá inclusive, el lugar donde están los cambás. Y en el caso de los ríos siempre es por la presencia de algún pez, o animal o ave, que le gusta la zona húmeda, que le gusta ir cerca de los arroyos. Y acá yo ponía siempre como referencia el caso de el acará. El acará no era un pez, que un sacerdote español llamado José Sánchez Labrador en 1767 publica un libro que se llama Aves y peces del Paraguay, entre ellos el mismo dibujó a mano lo que es el acará, una variedad de peces. Y acá acará, el río de los acará. Obviamente, así como cuando yo en Bocayatí no solamente plantan Bocayá, hay otras plantas, pero ¿qué es? Se ve más en Bocayá. Yo yaguareté, cuando aquí solamente hay yaguareté, es lo que más abunda. Y si yo digo acá Caraí, es lo que más abunda en la Cará. Vinimos un poco más, acá pasando hacia abajo, vamos a encontrar Mondaí. El mondano es de Mondajá en este caso, de ladrón. Mondá es el nombre de un pez. Y el río de ese pez, donde abunda ese pez. Y después de eso ya está, ¿cómo que se llama? Ñacundaí. Que Ñacún se dice también Yacú, es un ave. ¿Ah? Y Ñacunda Rendá, el lugar donde están los Yacú, y es el río. El río de cuya vera abundan los Yacú. Y eso tiene toda la lógica. Al observar uno va a ver eso. Más abajo está Yatuitarí, agua de Yatuitá. O uno puede decir Surubí. El cerrado famoso era el cerrado Surubí al verde y la ruta. Y Surubí, agua de los surubí, o de los surubíes, ¿verdad? Bueno, esa es una característica que nos muestra. Yo por eso puedo saber cuál es guaraní y cuál fue el alcance de la región. Llegó hasta el Uruguay y le decía, allí en Uruguay, como hoy decimos, existe otra ciudad que tiene nombre guaraní, que a mucha gente le asusta, que es Tacuarembó, ¿verdad? Pero es un nombre guaraní, es una clase de tacuara, ¿verdad? Es simplemente una clase de tacuara, con el perdón que dije ahora acá, no apunta a lo grosero, sino que me refiero a una parte del cuerpo humano, y uno dice tembor, embó, ¿verdad? Y tacuara, ¿por qué? Porque tiene una prominencia, ¿verdad? Eso es, por esa razón, es diferente a las otras variedades de tacuara. Bueno, entonces lo que con esto quiero responderte es que la región guaraní es una región muy grande. Acá en Brasil, yo nunca olvidé una famosa novela que tenía un personaje cuyo nombre tenía el apellido Paraguazú. Y Paraguazú es el nombre del océano Atlántico. Pará es mar, océano, y Guazú grande. Ese es el nombre histórico del océano Atlántico, el Paraguazú. Cosas como esas nosotros simplemente ya como estamos imbuidos, tenemos mucho tiempo en esto, a veces escuchamos un nombre e inmediatamente identificamos. Cerca de Buenos Aires hay una pequeña comunidad que se llama Caraguatagüe, igual que acá, ¿verdad? Muchos lugares, muchísimos lugares con nombres en guaraní. Por eso la región no solamente fue el Paraguay. Ahora sí, algo interesante, el río Paraguay
separa el mundo guaraní del no guaraní. Cruzando al Chaco, allí vamos a encontrar etnias, naciones indígenas que no son guaraní parlantes. Están dos que casualmente, cuando se contaba que Alejo García cruzó por el Paraguay y que le acompañaron entre 15.000 y 20.000 nativos, cuentan que o ya a la ida o a la vuelta algunos quedaron en el Chaco. Accidentalmente quedaron en el Chaco. Ellos, los guaraníes, siempre fueron de acá, del Brasil, de la Argentina, del Uruguay. Y una parte de Bolivia es la que absorbió en ese proceso de los que fueron con Alejo García y se quedaron en la región del Chaco. Eso es con respecto al territorio guaraní. Hoy día el territorio guaraní es el territorio más paraguayo. No tenemos que perder de vista acá Paraná, Mato Grosso, Río Grande do Sul, mismo San Pablo, tiene muchos guaraní hablantes. Va a ocurrir con Uruguay, que todavía tiene etnias indígenas, sobre todo muy que están allí, en la Argentina, en toda la frontera con nosotros, y en Bolivia 4 departamentos, Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, son departamentos con población guaraní hablante. Es de entre todas las lenguas indígenas de Bolivia, el guaraní es la tercera más hablada. Después de la aymara, que es la lengua mayoritaria, está el quichua o quechua y luego ya está el guaraní. Y este es el espectro hoy de lo que es la región guaranítica, lo que llamamos en una manera más reciente Mercosur, pero es la región guaraní, esta siempre fue la región guaraní. De hecho, los indígenas que viven acá en Alto Paraná continuamente reclaman que hoy se le tiene que hacer todo un proceso para cruzar la frontera. Tiene que hacer migración como en cualquier otro lado, y ellos presentaron un proyecto al Pablo Sur pidiendo ser exonerados, porque ese es un territorio políticamente hablando paraguayo, brasileño, argentino para nosotros, pero para ellos es territorio guaraní. Y ellos no se consideran paraguayos en muchos casos. Yo tuve la experiencia hace muchos años acá, justamente mencionando el Itaquirí. Al fondo de Itaquirí hay una comunidad muy antigua, que es Paso Cadena, y habíamos venido a hacer una encuesta. Y vinimos entre 3, ellos no eran muy numerosos, hicimos una primera ronda, después nos juntamos y al juntarnos, uno de los que estaba haciendo el trabajo con nosotros dijo, parece que cometí un error. Hice una pregunta y al final me eché en un lío y bueno, apenas salí de eso. En la pregunta, en ninguna parte, nosotros teníamos que preguntarle de dónde eran a los indígenas que estábamos encuestando. Era preguntarle el nombre de su papá, de su mamá, sus hermanos, todo, ¿verdad? Y él le hizo una pregunta y le dijo, ¿de cómo vale? ¿De dónde sos? Y el otro le responde, Sheita Kiriguá. Y el encuestador nuestro le dice, entonces de paraguayo. Y él le dice, no, si nada de paraguayo, no soy paraguayo. ¿Dónde vengo de Itaquiriba? Sí, de Itaquiriba. Entonces, ¿dónde es paraguayo? Si nada de paraguayo. ¿Pero Itaquiriba y paraguayo? Nada, no. Entonces, ¿vendemos guaja? Si Itaquiriba. Él es Itaquiriba. Así es que eso también tenemos que entender. Nosotros forzadamente lo metimos desde un punto de vista político, geopolítico, no son guaraníes del Paraguay, son guaraníes de Brasil. Y ellos, entre ellos, dicen, no, nosotros somos uno solo. Y ni somos argentinos, ni somos brasileños, ni somos paraguayos, somos guaraní. Ellos hablan de una nación y tienen una organización continental guaraní. Inclusive en eso ellos siguen estando trabajando. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Está claro? Sí, por acá también. Quiero mostrarles brevemente, antes de ese receso, ¿qué hora tienen? ¿Qué me dicen? 25. ¿Qué les parece si hacemos hasta 20:15 y tenemos receso? Y después quedamos ahí solamente para un remate después, ¿sí? Podemos tener el receso ahora si quiero, porque está dispuesto el café. Bueno, digo, ¿por qué no hacemos ahora entonces? Entonces volvemos y allí continuamos con esta parte del tema. ¿Bien? Con todo gusto. Dale, tenemos receso y después